Ya limpié esta primera repisa. Aquí tenía unos monitos que salían en bola. Dejé una imagen de referencia por aquí. Pero ya los quité. Realmente no me encantaban tanto, además de que tenía varios repetidos. Y solo voy a dejar esta decoración, esta planta de bloques, mi figura de Huge, los cositos de Pokémon y una figurita de Shory, que es la que enseñé hace rato. Se está secando con el pegamento, entonces en teoría esto es lo único que sacar aquí. Estoy viendo la pensión. Entonces voy a poner Shory por ahí y aquí en teoría suelo poner un vaso con café, con agua. Por ejemplo, hago esto y aquí lo dejo. Entonces me gustaría tener este espacio libre. Sin embargo, como es probable que deba reorganizar todo lo demás de aquí abajo, estoy considerando poner esta torre de controles aquí arriba, porque por lo alta que es, no me va a caber en la última reja, que no se ve ahorita nada. Entonces solamente cabe aquí o aquí, que ya no tiene un techo. Pero aquí, con la organización que estaba realizando, lo que quiero es ver si puedo poner la PlayStation 4 y la Switch aquí. Voy a revisar. Hasta abajo solo tengo un teclado mecánico que actualmente no uso, ya que la laptop la tengo aquí. Estos son los pañuelos que pues voy a dejar aquí por mientras. Actualmente la Switch está en la esquina del escritorio. Lo que quiero ahí no me molesta, pero ciertamente también está un poco peligroso. Entonces quiero ver si la puedo dejar allí o la muevo acá abajo. Porque realmente siento que en esa esquina no podría hacer muchas cosas. La Switch allí no se me hace mala idea, pero también siento que se puede polvear mucho. Entonces, como la laptop siempre la tengo aquí, ya sea esta o la del trabajo, realmente no ocupo el teclado. El teclado lo ocupaba cuando mi laptop no estaba funcionando y usaba mi tablet como si fuera computadora con el ratón y un teclado. Actualmente incluso juego con el teclado de la laptop cuando juego shooters. Entonces, bueno, en general cuando juego cosas con PC, si no conecto un control, lo juego con el teclado integrado. Y pues al menos mientras esté usando la laptop como computadora principal en el setup, pues no creo tener el teclado arriba. De todas formas, ahorita si es que decido mover la torre de controles aquí, ya lo enseñaré. Ok, de momento puse el Ternurin allí. Está hasta atrás. Frente a él está la figura de Hughes. Y bueno, pues aquí tantito el cubo de Rubik. Realmente no creo que este se vaya a quedar aquí, porque muchas veces cuando quiero poner mi cerebro a pensar, me pongo a armarlo mientras hago algo más. Ahí metí mis tarjetas de Pokémon. Voy a conseguir, bueno, quiero 2 o 3 carpetas, ya que mi meta es tener toda la Pokédex en tarjetas de Pokémon. Pero por lo pronto están quedando ahí abajo de Brendan y pues la Pokébola que tengo allí. De este lado pues ya limpié. Probablemente Shaori se quede aquí. Está frente a un control. Voy a ver si puedo poner un poco de luz. Ok, listo. Está frente a un control. Es un control 8BitDo Ultimate. Aquí estoy poniendo audífonos. Estos son los Redmi Bot Essentials, que ahorita están descargados, pero pues de repente los uso como por emergencias. Y aquí tengo unos audífonos Bluetooth, bueno, otros audífonos Bluetooth que son de casco. Estos están muy chidos porque les puedes meter una memoria, puedes sintonizar radio, puedes conectarlos por cable o por Bluetooth también. Y pues están bastante bien y son baratos. De este lado puse varios cables como de acceso rápido. Tengo un cargador, tengo 2 cables tipo C, uno corto y uno largo. El cargador de mi smartwatch es como para aquí fácil acceso. Y eso que se ve con la cuerdita azul es el cable de mi headset.
Entonces hasta el momento, bueno, queda así. Aquí ya está un poquito más libre. Aquí nada más tengo mi portajuegos de Switch. Aquí ya está mi mousepad un poquito más libre. Aproveché para dar una sacudida a todo esto. Aquí quedarán mis bocinas. Ahorita la Switch sigue de este lado. Aquí solo tengo unos cuantos cables de Ethernet, el cable de la laptop. Está aquí mi puerto, mi hub USB. Y atrás ya no hay nada por el momento. Entonces, con base en esto, no sé, no estoy seguro. Todo este espacio me queda libre. Voy a ver ahorita que decido si pongo aquí la base de los controles, el de acrílico, o no. Ya que, por ejemplo, aquí ahorita tengo un vaso de agua y se está pudiendo poner bien. En este caso, si quito el plumero, pues queda un buen espacio ahí en la mesa. Si necesitara poner un vaso en este momento, pues podría ponerlo allí. Yo creo que podría hacer eso. Y entonces no ocuparé el espacio de aquí y podría poner aquí mi base de controles, mi soporte. Y aquí abajo poner el PlayStation 4 o la PlayStation 4. Sigo en un debate de si voy a dejar la Switch ahí o no. Sobre todo porque el conector viene hacia acá abajo. Y el cable de la Switch, el original, no es tan largo, entonces no sé si puede llegar hasta allá. Igualmente voy a ver si el cable de la PlayStation 4 llega hasta esta repisa. Aquí realmente no tengo mucho, tengo un cable USB normal, el viejito, un cargador de 3DS. Esto es la funda de mi Switch, la que uso actualmente, que es más delgadita. Y pues justamente la base de los controles. Y aquí también cuelgo mi headset, que en este momento no está colgado, pero ya lo enseñaré. Ok, avances. Aquí siguen los cables. Por el momento subí mi base de controles de acrílico aquí. Tengo un control pro de Switch. Tengo dos de PlayStation 4, dos DualShock 4. Aquí atrás están mis Astro A10. Y bueno, ¿qué ha pasado? Hice un poco el orden de este cable HDMI y traje la PlayStation 4 por acá. Está volteada, es decir, el frente es de este lado. Shout out al hombre araña que está aquí. El frente es este lado. ¿Por qué? Porque quiero poder meter discos todavía aquí por esta parte. Aquí me quedan libres los puertos USB del frente. Y como por el momento no se me ocurrió una mejor idea, este convertidor, ya que mi monitor es un Lenovo que me regaló una amiga, es un poquito viejo, es un monitor con VGA. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy usando un convertidor de HDMI a VGA. Sin embargo, creo que lo que me encantaría sería tener dos adaptadores VGA, uno para la PlayStation y otro para la Switch, que pues por el momento estaría quedándose aquí encima de la mesa. Y así nada más quizás poder conectar y desconectar. De todas formas, eso sería temporal. Quiero conseguir otro monitor. Entonces podría tener un monitor para la Switch y otro monitor para el PlayStation 4. En este momento no sé qué tan posible sea. Yo creo que se hará hasta que consiga mi computadora de escritorio. Yo creo que para eso serán quizás unos 2 años. Ojalá sea menos. Pero bueno, entonces ahorita lo que voy a hacer es que voy a estar desconectando ese HDMI de aquí para cuando quiero usar la Switch, conectarlo acá al dock. Entonces para eso quería el fácil acceso aquí. De todas formas también si llego a conseguir otro cable distinto para que solamente esté conectando y desconectando quizás el VGA de aquí o directamente el VGA de atrás del monitor y conectando otro, pues igual compartir las actualizaciones. Pero pues por el momento está así. Voy a prender el PlayStation para cambiar la configuración, ya que antes lo tenía configurado para mi pantalla, que pues sí tenía 4K HDR. Tengo que bajar la resolución. Entonces pues mostraré algo más adelante.
Ok, más actualizaciones. Parece ser que este monitor no soporta 60 cuadros, bueno, 60 Hz, o al menos no con la... se me fue la palabra. Pero al menos no con la exigencia de alimentación que requiere el PlayStation, bueno, la PlayStation. Entonces, está teniendo como apagones, como parpadeos. Suena como si se desconectaran las bocinas y se pierde la imagen. En este caso, como si estuvieran desconectando el HDMI y volviendo a conectar. Ya me aseguré que el HDR esté desactivado, que la salida de video está a 480p, lo más pequeña posible. Y no funciona. No entiendo, sinceramente, digo, con la Switch es difícil verlo porque pues no muchos juegos van a 60 cuadros, pero al menos supongo que es menos exigente el dock de la Switch, que pues sí, por tamaño debe serlo, que pues la salida de video de PlayStation 4. Entonces, pues lo más probable es que mientras tenga este monitor no puedo usar el PlayStation 4 aquí. Voy a regresarlo a mi televisión, que está igual en mi habitación. Pero sinceramente yo creo que eso lo voy a hacer mañana, porque ya ahorita estoy un poco frustrado, un poco fastidiado. Por estar limpiando tanto polvo me dio un poco de alergia, así que por aquí estoy usando mucho papel higiénico. Pero nada, yo creo que ahorita voy a aprovechar, voy a terminar de ver un podcast, me voy a preparar una sopa instantánea y voy a empezar una partida de los Sims.